queremos compartir la lectura conjunta que hacemos sobre la situación que la COVID-19 ha puesto en evidencia. Observamos que la pandemia vivida no ha supuesto ningún aprendizaje, ya que, muy lejos de mejorar los recursos e invertir más en sanidad, educación, cuidados públicos, esta crisis está cayendo sobre las espaldas de la clase trabajadora y la mayoría social, como consecuencia de un desmantelamiento sistemático de los servicios públicos y un constante recorte de derechos laborales. Recortes que particularmente están desatendiendo aún más el cuidado de la vida, cayendo una vez más sobre las mujeres. En lugar de impulsar un cambio de modelo productivo y de consumo que garantice el empleo digno y que ponga la vida por encima de los beneficios y sosteniéndola con una fuerte red de servicios públicos, esta situación de crisis está siendo aprovechada para empeorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras y recortar sus derechos. Tenemos que construir una alternativa de vida frente a la imposición y a los recortes que el capital y los diferentes gobiernos aplican y que intentan que una vez más seamos la clase trabajadora y la mayoría social quienes, como en la anterior crisis financiera, paguemos con sangre recortes de servicios públicos y derechos sociales, la crisis sanitaria y también la económica. Por ello, es necesario identificar los cuidados, la sanidad y la educación como servicios esenciales, exigir su publificación y garantía de servicio a través de un soporte presupuestario conforme a las necesidades reales. En Steilas y SK planteamos la necesidad de aunar esfuerzos, de sumar luchas y de anteponer los criterios y las necesidades comunes. Las experiencias de movilización y lucha que se han desarrollado y se llevan a cabo en educación y sanidad nos dan la razón. Desencuentros sindicales que hemos vivido en las últimas semanas no deben reproducirse, porque no ayudan en nada para conseguir unas condiciones laborales y de vida dignas, ni para fortalecer y priorizar lo público. Comenzamos ahora de forma conjunta una campaña en defensa de los servicios públicos y de la publificación de los servicios esenciales, incluidos los cuidados. De la misma forma, ofrecemos nuestra colaboración para generar espacios comunes y dinámicas de lucha unitarias en defensa de los servicios públicos. En defensa de la vida, defendamos lo público. Este es el lema de nuestra campaña y dentro de la campaña, además de alguna movilización que detallaremos más adelante, hemos organizado una charla a través de YouTube para el 16 de marzo a las 6 de la tarde. Tendremos como ponentes a Yule Goicoechea, doctora en Filosofía y licenciada en Ciencias Políticas, escritora y profesora de la UPV, y a Pastora Filigrana, abogada feminista, defensora de derechos humanos y liberada del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras.